Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hay gozo en la casa de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo están? Qué bueno verle. Very good. Very good. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo 18? Vamos a estar ahí, en el capítulo 18, del verso 1 al 30. Vamos a seguir con lo que nos ha venido compartiendo el hermano David. Vamos a leer los primeros 8 versículos y de ahí vamos a ir verso por verso. ¿Qué le parece? ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, Lucas capítulo 18, verso 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Acompáñame a orar, por favor, para poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor hable a nuestra vida. ¿Qué le parece? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar en este lugar, de estudiar tu palabra. Señor, prepara nuestro corazón para recibir de ti, Señor, la palabra y que podamos ser edificados en ella. Mi Señor, háblanos, queremos oír tu voz, Señor. Queremos ser instruidos por tu palabra, mi Dios. No queremos oír la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu, Señor, ministrando nuestros corazones para cada día, Señor, parecernos más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mire, siguiendo con el relato, este pasaje que acabamos de leer está dentro del mismo contexto de lo que nos compartía el hermano David, hablando de la pregunta que le hicieron a Jesús, que cuándo vendría el reino de los cielos, los acontecimientos que precederán a su venida. Nos compartía el hermano que sería como en los días de Noé, en donde todos estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo, cada uno en sus quehaceres, y puro activismo, cada quien en lo suyo, y nadie prestaba atención al mensaje, a que la venida del Señor estaba cerca. Así acontecerá cuando el Señor vuelva. La gente va a estar cada quien en sus asuntos, sin atender el llamado de Dios a la salvación. Y de repente, dice el Señor, ahí en lo que nos compartía el hermano David, como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será manifiesta su venida, como en los días de Lot, que llovió fuego y azufre y consumió a Sodoma y a Gomorra. Mire, todos estos acontecimientos nos hablan de un tiempo difícil, de un tiempo de tribulación, de un tiempo de angustia, de un tiempo de persecución. Por eso es necesario que la iglesia esté atenta, firme y constante en su fe. Es bien importante para que no acontezca como lo dijo Jesús y nos agarre desprevenidos. La venida de Jesús no debe coger desprevenida a la iglesia, porque la iglesia debe estarlo esperando. El juicio que traerá su venida va a coger desprevenidos a aquellos que piensan que Él no va a venir. Por eso Jesús dijo: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
En aquel día el que está en la azotea, dice, si sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, dijo el Señor. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, hablando de los desprevenidos. El uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado por el juicio y otro será dejado. Uno será sorprendido y otro no, porque uno va a estar esperando y otro no. La iglesia debe estar esperando, a nosotros no nos debe coger por sorpresa. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de la iglesia antes del regreso de Cristo? O en aquellos días cuando Él se manifieste, cuando hayan tiempos difíciles, cuando hayan tiempos de tribulación. Mire, las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir, mientras más se acerca la venida de Cristo, van a ir de mal en peor. Por eso nosotros debemos estar firmes, constantes en nuestra fe, sirviendo al Señor, perseverando en su palabra, en su enseñanza, apoyándonos unos a otros, orando unos por otros. Y Jesús lo va a enseñar. Mire, ellos le preguntaron, ¿qué debe hacer la iglesia cuando lleguen esos días? Él les va a dar indicaciones acerca de la conducta que debemos tener los hijos de Dios en tiempos angustiosos. Y Jesús lo va a ilustrar a través de una parábola. Ahí en Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola. Dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad orar. Es una necesidad orar. Esa debe ser una de nuestras prioridades. Pero ¿sabe que muchas veces es lo que menos se atiende? Es lo que menos se atiende. Es triste decirlo, pero no, muchas veces no nos gusta orar. No nos gusta hablar con Dios. Dice el evangelista Lucas que es una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo debe ser esto? Debe ser siempre, pero la referencia es a los días del tiempo de su venida, a esos días angustiosos, a esos días de persecución. La necesidad de orar, miren, en tiempos de angustia y de tribulación, donde hay aflicción, la necesidad principal que un cristiano debe tener, o más bien debe de sentir, es la de hablar con su Padre. El término expresa una necesidad a causa de acontecimientos. Y esta necesidad surge de una naturaleza que reconoce en sí misma que depende de Dios, que no puede solo. Por eso es que oramos, porque sabemos y entendemos que dependemos de Él. Tenemos mucho que aprender de la vida de oración que manifestó la iglesia primitiva. Esa iglesia oraba, hermano. Esa iglesia primitiva era una iglesia de oración. Era una iglesia que se mantenía constante en la oración. Habían 3 tiempos de oración en el templo. Mire, allí en Hechos 4:23, vamos a ver un ejemplo de qué hicieron los apóstoles en los tiempos difíciles. Dice el Hechos 4:23, dice que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron, dice, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, miren lo que hicieron. A ellos los castigaron, los azotaron, les prohibieron que predicaran el evangelio. Pero miren lo que hicieron ellos en tiempos de persecución, en tiempos de angustia. Dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira la oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire, a Dios no se le ha salido nada de su control. Todo está bajo la poderosa mano de Dios. Todo lo que acontece en este mundo está bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos permanecer, en la soberana voluntad de Dios. Dice que, el verso 31, mire, dice, cuando hubieron orado, mire lo que sucedió. El lugar en que estaban congregados tembló.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mientras más los perseguían, más predicaban. Mientras más los esparcían, la iglesia más se extendía. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban firmes en su fe. ¿Qué es lo que te hace estar firme en la fe? La oración, la meditación en la palabra de Dios. Eso es lo que te hace estar firme y que tu fe esté fuerte. Había persecución, estaba prohibido hablar de Jesús, mas sin embargo, los apóstoles oraron. ¿Qué debemos hacer nosotros en los tiempos difíciles? Orar, orar, hermano. Orar, no irse de vacaciones para divagar las penas. No, porque luego vas a regresar y la carroza se te va a convertir en calabaza otra vez. Cuando vuelvas a la vida, a la realidad, y se te fue. La alegría que el mundo da es momentánea, es pasajera. Mire, Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan, mire qué interesante, mire la actitud de la iglesia primitiva. Mire la actitud de los apóstoles, que mire, ¿qué hacían ellos? Oraban en casa y también subían al templo a la oración. Oraban en su carreta, pero también iban a la oración del templo. Porque la oración que se hace en el templo está para que la iglesia venga a orar. Pero la iglesia no quiere venir a orar. No, espera que le sucedan cosas malas, que Dios permita situaciones para tratar con nosotros, para que nos podamos acercar a la oración del templo. ¿Sabes para qué es la oración del templo? Para que unánimes como un cuerpo nos fortalezcamos en la oración. Para eso es la oración. Miren lo que hacía Pedro y Juan, dice, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mire, siempre que hay oración, ¿sabe qué me pasa a mí? Mire, yo le voy a ser honesto. ¿Sabe qué me pasa a mí cuando hay oración? Se me pone, no sé si ha visto en las caricaturas, que se me pone aquí un angelito y aquí me pone otro de otro color. Y el rojito me dice, no vayas, si puedes orar en tu casa, ¿para qué vas? Y a veces razona uno con ese pensamiento y dice, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué voy? Pero el Espíritu de Dios me recuerda este pasaje, que Pedro y Juan subían al templo a la oración, porque había oración en el templo 3 veces al día, a la hora novena. Y prefiero rendirme a la voz del Espíritu de Dios que a la voz de mi carne. Porque mi carne, ¿sabes qué? A la carne no le gusta orar. No le gusta. ¿Sabes qué le gusta a la carne? Carne asada, pupusas. Eso le gusta. Pero orar, hermano, hay que andar en el Espíritu y obedecer a la voz del Espíritu. Hay que orar, es necesario. ¿Cuántos creen que es necesario orar? Amén. Como la iglesia. Le digo, mire, aquí hay oración. Todos los lunes a las 7. A la hora de la tarde. A la hora novena. Hay oración aquí. Mire, que no se le quede nada más en una de esas promesas de año nuevo. Que nomás duran un mes y se caen. No, hermano, hay que ser firmes y constantes. Sirviendo al Señor y constantes en la oración. Mire, Dios está haciendo cosas grandes en la oración y tenemos un buen número. Este lunes habíamos bastantes. Únase al grupo de oración. Mire, se va a gozar, se lo garantizo. Y si no se goza, ahí le reclama al Señor. Dice el verso 2 de Lucas. Dice, mire la parábola que les va a ilustrar sobre la necesidad de orar. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, este era un juez pagano. Un juez pagano puesto por el Imperio Romano. Ellos ponían jueces para que juzgaran las necesidades del pueblo. Las necesidades, los asuntos del pueblo de Israel las juzgaban los jueces. Para eso estaba el Sanedrín, para juzgar los asuntos del pueblo. Dice, había también, el verso 3, en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Mira la oración de la viuda. ¿Qué pedía la viuda? Justicia. Mira, las viudas, sabe que en aquella época no eran tomadas en cuenta. En esa generación, y si no había un hombre que la representara, muchas veces era menospreciada, no le hacían caso.
Pero esta viuda tiene un arma muy poderosa. ¿Sabe cuál es? La persistencia. La persistencia. Y ahí es donde vamos a estudiar. La perseverancia, mire, ¿sabe qué requiere la perseverancia? Requiere firmeza. Y la firmeza requiere convicción. Porque la causa principal de todo fracaso está en la duda. Cuando comenzamos a dudar. La petición de ella y su clamor es solamente por justicia. No está pidiendo por nada más. Solo pide por justicia. Quiero que se me haga justicia. Verso 4 dice que, y el juez dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, dice. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor en el verso 6, oíd, dice, lo que dijo el juez injusto. Y les pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Usted qué cree? ¿Les hará justicia? Claro que sí. ¿Se tardará en responderles? Dice, mire, ¿cree usted que Dios responde a las oraciones? Amén, Dios las responde. A veces Dios guarda silencio. A veces Dios guarda silencio y responde en el tiempo que Él estima conveniente. Y a veces los silencios de Dios son el no de Dios. A veces, como le digo, guarda silencio. No, a veces Él no responde. Es como los padres de antes. Bueno, le voy a decir del mío. A veces yo le pedía algo a mi papá y mi papá no necesitaba hablar. Nomás me miraba. Y la mirada del padre sabía uno discernir si era no. No como los padres modernos de ahora. Que el niño chiquito así de 8 años lo manda. Que hay que pedirle permiso al niño. Hay un desorden ahí. Dios responde a las oraciones, las que están acorde a su voluntad. Eso no significa que vamos a obtener siempre lo que pidamos. Porque a veces pedimos mal, dice Santiago. Dice el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, mira la pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa fe constante como la de la viuda? ¿Hallará esa fe persistente, esa fe con firmeza que ora y no deja de orar, que clama porque sabe que Dios responde, que Dios le escucha? A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos esté aconteciendo, esa fe que no deja de orar, que no mira los vientos como Pedro, sino que pone sus ojos en Jesús. ¿Hallará ese tipo de fe el Señor cuando venga? ¿Sabe? Esa pregunta tiene el sentido que debido a los eventos que precederán a su regreso, será difícil encontrar esa fe perseverante. Esa fe que a pesar de las tribulaciones sigue firme y constante, confiando en la justicia de Dios. Mire, es que suele suceder que cuando todo está bien, la alabamos. Y cuando Él nos mueve el tapete, comenzamos a tambalear. Porque nos movemos en base a la circunstancia, no en base a la fe, que es lo que nos debe de mover. Porque dependemos de Él. Mire, la pregunta, si Él va a encontrar fe en la tierra, ¿sabe que esa pregunta Jesús no la hizo para que se la respondieran? No, la pregunta tiene el sentido de advertencia para la iglesia. Esa pregunta solo la puede responder Él, porque Él conoce. Nadie de los apóstoles se la podía responder, solo la puede responder Él. Pero ¿cómo debe ser la oración? Mire, debe ser una oración que reconozca su dependencia de Él. Y Jesús lo va a ilustrar con otra parábola. Qué bonito enseñaba el Señor. Con otra parábola. Lucas 8:9. Dice, mire, a unos que confiaban en sí mismos como justos, fíjense,
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dice. Miren, no confiaban en la gracia de Dios para ser justos, sino que descansaban en sus buenas obras. Se consideraban justos por sus propias obras. ¿Sabes que ese pensamiento todavía prevalece en nuestros días? Hay personas que se creen justas. Mire, sale a predicar a la calle. Hay personas que se creen justas porque dicen que como no fuman, no roban, no matan, dicen no le hacen daño a nadie, dicen no son malos, no necesitan a Cristo. Ese pensamiento sigue prevaleciendo y menosprecia muchas veces a los demás. Fíjese que Jesús contó allí en Lucas 13:1, miren lo que dice la palabra a estas personas que se consideran justas en su propia opinión. Dice Lucas 13:1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y le responde, os digo no. Antes, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, tanto el adúltero como el asesino y el mentiroso, si no se arrepienten, sufrirán la misma pena. La misma pena. Por eso les va a decir Jesús la parábola. Dice Lucas 18:10. ¿Cómo debe ser la actitud en la oración? Jesús lo va a ilustrar. Mire cómo dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Mire, un fariseo, ¿sabe? Ellos eran personas sectarias, extremadamente religiosas, legalistas. Buscaban la distinción en la observancia de ritos externos y una falsa piedad atribuida a los atuendos externos. Y en su opulencia tendían a menospreciar a los demás y eran los más acérrimos enemigos de Jesús. Los publicanos eran judíos que servían a los romanos en el oficio de recaudar los impuestos. Eran aborrecidos por los demás por hacer dicha labor, ya que algunas veces se enriquecían cobrando más de lo que estaba ordenado de su mismo pueblo. Imagínate que tu hermano te trance, que te llegue el recibo de luz de $100 y te diga, brother, te llegó el recibo, ¿y de cuánto llegó? 150. Para bajarte, así eran ellos. Por eso los menospreciaban. Entonces Jesús, mire, qué interesante. Entonces Jesús va a tomar los 2 ejemplos, los 2 extremos. Uno está allá y el otro está acá. Los 2 extremos. El fariseo, que a los ojos de la opinión pública era un súper santo, a los ojos de la gente. Y el publicano, que a los ojos de la gente era un traidor. No merecía el perdón de Dios. Así pensaba la gente. Entonces Jesús va a utilizar los 2 extremos. Y dice el Señor, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, es la oración del fariseo, del súper santo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mira cómo era su vida religiosa. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué hacía él? Mire, oraba consigo mismo. O sea, la atención de su oración está dirigida hacia su persona misma. Hacia él mismo, él oraba con él. Hacía su oración basada en su persona, en su yo. Yo no soy como los otros. Yo ayuno, yo diezmo, yo creo que se llamaba Duncan. Pero es un yo-yo.
Todo lo hacía para satisfacer su ego. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo, mire, sin duda, estaba cerca de los atrios, y el publicano ni se atrevía a entrar. A los ojos de la gente, el fariseo era más aceptable a Dios que el publicano, porque sabe que la gente siempre tiende a juzgar las apariencias. Las apariencias externas, y especialmente en nuestros tiempos, donde se juzga mucho la apariencia. Y agréguele que algunos tienen estereotipos implantados por su pensamiento. Algunos hasta traen, yo le llamo el santímetro, porque parece que miden la santidad de las personas, y son ellos, se ponen en el lugar del Espíritu Santo, y ellos o aprueban o desaprueban. Ellos dicen quién sí y quién no. Pero Dios no es como los hombres. Él conoce la raíz de nuestras intenciones y por qué hacemos lo que hacemos. Mira cómo dice el 14. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oye, ¿cómo cree que sonó eso a los oídos de la gente? Fue una bomba, porque les derribó sus estereotipos, les derribó su pensamiento. Dios no juzga como ustedes. Mire, o sea que Jesús está diciendo que ve con mejores ojos a un publicano traidor antes que a este super santo. No, él ve la actitud. La respuesta de Jesús quebró sus ideales. Y mire, Jesús va a enseñar la verdadera actitud y el espíritu que debe tener la oración. Y va a tomar como ejemplo los niños. ¿Sabe que los niños son bien honestos? Los niños chiquitos, pues. Ya los grandes ya son un poquito más traviesos. Los niños chiquitos son bien honestos. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué los niños querían estar con Jesús? ¿Sabe qué tiene que tener una persona para que los niños se le acerquen? Debe tener carisma. ¿No ha visto usted que hay personas que a los niños no le quieren acercar? Como que sienten algo los chamaquillos. Jesús va a usar como ejemplo el corazón de un niño. Dice el 15, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mire, Jesús resalta la humildad del carácter de un niño. Un niño sabe y está consciente que depende de su padre. Y así debe de ser la actitud que debemos de manifestar nosotros a la hora de orar. Pero a veces nuestras oraciones son más órdenes que peticiones de súplica. Mire, esa actitud de saber que nadie puede por sí mismo y por sus propios méritos, o sea, a entrar al reino de Dios, es la que debe de haber en la oración. Porque dice el 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La confianza firme y sencilla de un niño contrasta la mala actitud de alguien que confía en sí mismo. Ningún hombre, hermano, por más ilustre e inmaculado que se sienta, jamás puede por sí mismo y confiando en sus buenos actos, salvarse. Ninguno. Entonces, alguien que sin duda estaba ahí escuchando, le va a hacer una pregunta al Señor. Qué interesante. Porque el Señor acaba de quebrar su pensamiento. Se los tiró abajo. Porque ellos juzgaban por las apariencias. Entonces viene uno y le va a hacer una pregunta. Y dice, un hombre principal, fíjate cómo dice el 18, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate la pregunta. La pregunta tiene el sentido de que qué gran obra de justicia debo hacer para ganarme la vida eterna.
La pregunta era legítima. Si alguien era capaz de cumplir toda la ley, podía justificarse, eso dice la ley. Pero el problema es que nadie la puede cumplir. Nadie puede cumplir la ley. El propósito de la ley era mostrarle al hombre que es pecador. Jesús le dijo en el verso 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, le dice, sino solo Dios. La pregunta de Jesús tiene el sentido de hacerle ver la naturaleza de su pregunta. Solo Dios es bueno. Y un judío sabe perfectamente bien que el único bueno es Dios. Y él venía a Jesús a decirle, maestro bueno. Por eso Jesús le dice, ¿tú por qué me dices a mí bueno? ¿Tú sabes quién soy yo? Si tú como judío sabes que solo Dios es bueno, ¿por qué me llamas bueno a mí? Le dice, y si solo Dios es bueno, en ningún momento Jesús, porque yo he escuchado que a veces dicen, ni Jesús se consideraba bueno. No, Jesús es Dios, hermano. Él es bueno. Él está haciendo ver que si Él está diciendo que Él es el maestro bueno, ¿de veras está reconociendo quién soy? Verso 20, mire lo que le va a decir el Señor. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Mire, Jesús lo va a llevar a los dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, la fuerza y el corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos radica todo el espíritu de la ley de Moisés. Si el hombre no adultera, no mata, no roba, no miente y honra a su padre, muestra que verdaderamente tiene temor de Dios. Pero Jesús le va a demostrar que él está equivocado. Mira lo que le dice en el 21. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, que conoce el corazón del hombre, lo va a llevar al segundo gran mandamiento, al amor al prójimo. A lo mejor el hombre no mentía, pero qué difícil resulta, hermano, creer que alguien pueda cumplir con lo anterior sin amar a su prójimo, sin sentir empatía por el prójimo, sin sentir amor por los demás. Porque ¿cómo podemos decir, hermanos, que amamos al que está sentado en el trono y no tenemos la capacidad de amar al que se sienta a nuestro lado? Difícil de creer. Dice el verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús sabe la condición del corazón del hombre y le va a mostrar que el hombre por sí solo es incapaz de justificarse. Verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. O sea, le tocó en el alma. Jesús le dio en el clavo, en lo que él más amaba, sus posesiones. Qué difícil es que el hombre dependa totalmente de Dios. ¿Sabes que Dios hace pedazos los ídolos? ¿Sí sabías eso? ¿Has leído cuando cogían el arca y la ponían en el templo de Dagón? ¿Qué acontecía con el ídolo? Lo hacía pedazos, lo tumbaba, lo hallaban en el suelo, lo hallaban y lo volvían a parar y a la tercera vez dice que lo encontraron destruido. Porque Dios destruye los ídolos. Dice el verso 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eso hay que entenderlo en los tres evangelios. Porque el evangelio de Marcos dice los que aman la riqueza, porque ser rico no es malo. Jesús no está condenando el hecho de tener posesiones o riqueza. El problema de este hombre no radicaba en sus posesiones, sino en el valor que ellas tenían para él. Por eso se puso triste, porque amaba su riqueza. Mire, Marcos 10:23, el pasaje paralelo, dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ese era el verdadero problema del hombre, su amor a las cosas de esta vida.
Por eso Jesús dice a los que ponen la confianza en sus riquezas, ahí en el verso 25 de Lucas 18, dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Me voy a tener un poquito ahí. Mire, obviamente que esto es una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria. La Biblia está llena de esos. ¿En qué consiste una hipérbole? Una hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar algo, en la exageración de algo, para enfatizar un punto o crear un efecto dramático en la mente de una persona. Mire, es como cuando la esposa le dice, ya te dije 1000 veces que te bañes, porque él no se quiere bañar. Obviamente no le ha dicho 1000 veces. O cuando le dice, busca la sal y no la encuentra y la esposa le dice, más de 1.000.000 de veces te he dicho dónde está la sal. Ve, es que nosotros no la encontramos. Nos cuesta. Esa es una hipérbole, una exageración para enfatizar en un punto. Es lo que Jesús está haciendo. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase? Mire, esa frase a veces hay quienes la tratan de suavizar y le tratan de dar ciertas interpretaciones que, bueno, está bien, pero ¿qué quiso decir Jesús con eso? Con la frase. Algunos dicen que no se refiere a la aguja de coser, sino a otra clase de aguja. Pero vamos a ver, ¿qué quiso decir Jesús con eso? Con esa hipérbole. Mire, ¿qué quiso decir con la frase? A veces se quiere suavizar la expresión y decir que no se refiere a la aguja quirúrgica o a la aguja de coser. O se tiende a definir el ojo de una aguja como la puerta pequeña del muro de una ciudad. Una puerta baja por la cual un camello podía pasar únicamente sobre sus rodillas. Y esto después de haberle quitado la carga. Pero mire, esta interpretación tenía un problema, porque el camello sí podía pasar, con esfuerzo. Pero Jesús está enseñando la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Eso es lo que Jesús quiere enseñar. Esta interpretación lingüísticamente es objetable, yo la puedo objetar. Ya sea si la aguja fuera la puerta pequeña, porque un camello podía pasar por la puerta con esfuerzo. Solo que había que hacer un esfuerzo bien extra, exagerado, pero pasaba. El problema es que no hay datos históricos de eso. Los busqué, si usted los encuentra, me los hace saber. No hay. Y a nuestra mente, mira, le suena absurdo pensar en una aguja de coser o quirúrgica, que un camello, que Jesús está hablando de eso, porque suena absurdo. Pero es que así es de absurdo que una persona piense que por sus propios medios se puede salvar. Eso es absurdo, nadie puede. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Eso es lo que Jesús quiere enseñarle a ellos, que así como es de absurdo pensar que un camello pase por el ojo de una aguja de coser, así es de absurdo que el hombre piense que por sus propios méritos puede alcanzar la salvación. Porque mire, yo me puse a investigar y encontré la palabra que usó el evangelista Lucas. La palabra griega es veloné, y veloné no significa puerta pequeña de la ciudad, que eso es una interpretación más moderna que no sé de dónde la sacaron, porque no hay dato histórico de eso. Dice que veloné es la palabra griega de la concordancia Strong 4476, dice que es un dardo, denota un pincho aguzado y por ende una aguja quirúrgica o de coser ropa. De esa aguja está hablando Lucas. Si alguien quiere darle otro significado, sería una adulteración del lenguaje, ya que no hay base para darle otro significado, pero para que no piense que me lo estoy inventando, tengo el dato. Mire, le voy a compartir lo que dice alguien que sabe mucho más que nosotros, un lingüista, un gramatólogo, que sabe de lo que habla. Mire lo que dice: la idea de aplicar el ojo de una aguja a puertas pequeñas parece ser moderna, dice el doctor Vine. No hay rastros de ella en la antigüedad.
El objeto del Señor en esta afirmación es el de expresar la imposibilidad humana. Y no hay necesidad de tratar de suavizar la dificultad haciendo que la aguja signifique otra cosa que el instrumento normal que se expresa en esta palabra. A veces el intento de explicar las palabras como una referencia a la pequeña puerta o portillo de poco más de 2 pies cuadrados en la gran pesada puerta de una ciudad amurallada, esto desfigura el significado de lo que Jesús está queriendo enseñar. El Señor está dando a entender claramente, aunque suene absurdo pensar que un camello, el animal más grande en Israel, pueda entrar en el agujero más pequeño conocido en aquellos días. Así de absurdo es pensar que un rico o cualquier persona pueda ganarse la salvación por sus propios méritos. Eso es absurdo a los ojos de Dios y es abominación, dice el doctor. Y yo le creo, sabe de lo que habla. Dice el verso 26, mire, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Si esa es la condición. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque para los judíos el tener posesiones y riqueza era sinónimo de bendición. También lo es hoy en nuestros días. Basados en la bendición de Deuteronomio 28, ellos juzgaban que una persona que tenía riqueza era porque Dios lo bendecía y estaba en obediencia a la palabra. Por eso ellos razonaban que si este hombre es rico, especialmente, decían ellos, bendecido por Dios, que guardaba los mandamientos, no podía salvarse a sí mismo, ninguna de sus obras le alcanzaba para obtener la vida eterna. Por eso le preguntan, ¿y quién puede ser salvo entonces? Y Jesús les va a responder. Y Él les dijo en el 27, lo que es imposible para los hombres. ¿Qué es imposible para los hombres? Salvarse a sí mismos. De eso está hablando Jesús. Lo que es imposible para los hombres, para un hombre es imposible salvarse a sí mismo. Es posible para Dios. El único que salva es Dios. Nadie más. Nadie puede salvarse a sí mismo. Porque solamente Él salva. Solamente Cristo salva, Cristo libera, Cristo restaura, Cristo hace nuevas todas las cosas. Solamente en Cristo está la salvación. Porque no hay otro nombre, dice el libro de los Hechos, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Y yo le digo amén a eso. No hay otro nombre, hermano. Dice el verso 28. Pedro era osado. Dice el verso 28. Entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Mire, los apóstoles habían hecho lo que el rico no pudo hacer. Ellos lo habían dejado todo. Bueno, no puede comparar la riqueza del rico con... Pero es que, mire, a lo mejor mi carrito viejo es mi todo. Mi casita que se está cayendo, eso es el todo para mí. El todo para el rico era su dinero. El todo de los apóstoles era lo único que tenían. A veces uno le pone amor a cosas, hermano, que son perecederas. Y pensamos más en eso que en la bendición muchas veces de servir a Dios. Y no hay mejor cosa en este mundo, hermano, que le sirvas a Dios. Que tengas comunión con Él, especialmente en estos tiempos. Ayer tuvimos una reunión maravillosa, bendecida por el Señor, en la mesa redonda. Le animo, varón, a que no se quede en casa. ¿Qué se queda haciendo? Viendo tele. Véngase, venga a gozarse. Mira, al final oramos por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando, oramos unos por otros, hicimos algo precioso, Dios nos ministró, tuvimos una reunión muy bendecida de parte de Dios. ¿Y usted? Haciendo billete. Ahí se va a quedar eso, que lo gaste el anticristo. Dice el verso 29, mire, sabe que me dice un hermano, pero ¿cómo puede comparar la riqueza del rico con lo que tenía Pedro? Es que mire, no se necesita ser rico para ser codicioso. No necesita. Mire lo que les dice en el verso 29. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más
en este tiempo y en el siglo venidero, dice la vida eterna. Mire, Jesús, ya para terminar, Jesús no está hablando de cosas materiales. A Él no le interesan las cosas materiales, hermano. Si Dios lo bendice, pues glorifique a Dios por ello y pregúntele al Señor, Señor, ¿para qué me has dado estas posesiones? ¿Qué quieres que haga con ellas? ¿Las pongo a tu servicio o me las has dado para que me gaste? Pregúntele a Dios. Si Dios le da algo, hermano, pregúntale, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres que haga? El dinero es de Dios, no es nuestro, hermano. Mire, a veces, hermano, la gente pone la esperanza en lo que tiene en el banco. Y allí fija su confianza, su seguridad. Pero, ¿qué pasa si un día en la mañana checas la cuenta del banco y está en ceros? Comienza el crujir de dientes. Se te cayó la esperanza. No, hermano, nuestra esperanza está en Él. Si nos va bien, le alabamos, hermano. Y si Él permite que te pase algo, alábale. Alábale. Mira, te voy a contar una experiencia, ya para terminar. Donde yo me congregaba, cuando nacimos en el Evangelio, hace muchos años, en el grupo de los varones, nos convocaron a un ayuno de 3 días. Íbamos a tener un ayuno, íbamos a orar, íbamos a tener un tiempo muy bonito. Nos íbamos a apartar para Dios, que eso es un ayuno, apartarse para Dios. Y un hermano dijo que él no tenía tiempo. No, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo 3 días? No tengo tiempo. Y no tengo tiempo. Y mire, hermano, que cuando se acercaba el día, que lo agarra la policía porque andaba manejando sin licencia y lo mete 3 días a la cárcel. Y dice que cuando estaba allá, dice que le vino a la memoria, ahora sí tienes tiempo. Allá lo metió el Señor para que ayunara. El propósito de Dios, hermano, siempre se va a cumplir en nuestra vida. Aunque rehuyamos. Aunque rehuyamos. Mire, los apóstoles habían dejado sus familias para seguir a Jesús, pero recibirían una familia más grande en Cristo Jesús. Donde quiera que iban, ahí estaba la iglesia, ahí estaban los miembros de la familia de Dios. Y nosotros somos testigos de eso. Mire, cuando los hermanos, yo me gozo. ¿Usted se goza cuando los hermanos vienen de los viajes misioneros? Wow, hermano, ese es un gozo, ver que ellos vienen y nos cuentan lo que Dios hizo. Y cómo allá se encuentran con personas que aunque no hablan el lenguaje, que aunque son de tribus, hermano, pero somos la familia de Dios, somos la familia en Cristo y recibimos mucho más de lo que hemos dejado. Dejaron su comodidad allá, pero se fueron allá y vienen gozosos y vienen a gozarse con nosotros. Yo me gozo, hermano, de lo que Dios está haciendo. Servir a Dios es lo mejor que hay. No hay mayor gozo para un ser humano que le sirva a Dios y que Dios lo use para glorificar tu nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, hermano, por favor. Vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y agradecerle por su palabra. Señor, te damos gracias. Te alabamos, oh Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada día, Señor, en tu palabra. Que nuestra fe no falte, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a aprender a depender de ti. Que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, Señor, aprendamos a poner los ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, a estar firmes y constantes, Señor, en la oración, sirviendo a los santos, Señor, ayudándonos, apoyándonos unos a otros. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a que nuestra fe esté firme y constante. Pon en nuestro corazón, Padre, el querer como el hacer por tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.